Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Es un privilegio estar en CADE 2013. El espíritu de Paracas, yo creo que el espíritu del Nuevo Perú. Gracias, señores. Hoy quisiera hablarles, no como Ángel Añaños, el presidente de AGE Group. Hoy quisiera hablarles como aquel joven nacido en los Andes del Perú, en San Miguel, un pueblo de 3.000 personas. Hoy quisiera hablarles en nombre de aquella familia de agricultores que labraban el campo y la tierra. Quisiera hablarles en nombre de esa familia que se convierte en empresaria y hoy es la empresa más globalizada de nuestro país. ¿Cómo ocurrió esta metamorfosis? ¿Todos podemos hacerlo? ¿O será mucha suerte tal vez? Yo quisiera entrar desde ese punto a la presentación, hablar de lo que fuimos, hablar de cómo nos convertimos. Y creo que hay muchos mensajes que aprender. Creo que la mayoría de los peruanos hemos nacido no con papá que nos heredó muchos millones. Creo que la mayoría de los peruanos hemos nacido en condiciones de austeridad, unos más difíciles que otros. Hoy día hablaremos justamente de eso. Y quisiera empezar con nuestra vida en el campo. El campo donde compartíamos las labores con nuestros padres. Cuando tuvimos 14, 15 años, nos involucramos en arar la tierra, en regar el campo y transformar esa agricultura de ese momento. Empezamos primeramente a cambiar el cultivo del trigo y de la cebada y el maíz, que realmente dejaba muy poco o dejaba casi nada. Empezamos a cambiar a productos más rentables, las cebollas, las zanahorias, el choclo, y fuimos caminando poco a poco, paso a paso. Conquistamos un mercado muy pequeño que era San Miguel, donde vivíamos. Posteriormente, otro pueblo muy pequeño que era Tambo, posteriormente Ayacucho, y cuando ya estábamos por llegar a Lima, o ya habíamos entrado a Lima, realmente vino el terrorismo, y gracias a eso pudimos cambiar de sector, y pudimos empezar en la industria. Es un proceso de transformación que pienso yo, podemos pensarlo que si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Quisiera empezar los inicios, haber abandonado el campo, mi padre, haber dedicado toda su vida y terminar un día en la ciudad. Fue un cambio muy grande, demasiado grande, pero gracias a Dios, el año 88, mi hermano Jorge, junto con mi padre, pusieron la primera planta en Ayacucho, en el patio de la casa, con una inversión muy pequeña. Ese fue el inicio de la primera fábrica de cola real en el patio de la casa. Las máquinas eran manuales, pues era lo único que se podía hacer en aquel momento. Poco después, 4 de los hermanos nos integramos, pusimos una planta muy pequeña también en Huancayo y éramos una industria como otras 314 pequeñas industrias que hacían cosas parecidas como nosotros. No éramos la única empresa que hacía gaseosas en ese momento. Según el Ministerio de Industria, habían 300 otras
empresas que hacían cosas parecidas que nosotros. Pero ¿dónde viene la diferencia? ¿Dónde viene el cambio? ¿Dónde ocurre la metamorfosis? ¿Por qué después podemos hoy día trascender 20 países? Y ocurre un día de mayo de 1993. Nos juntamos 4 de los hermanos en el Hotel El Pueblo y dijimos, vamos a hacer un planeamiento. Yo había terminado de estudiar un PADE de SAN, de administración, pues pusimos en ejercicio el FODA, hicimos nuestro planeamiento estratégico, sacamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero no llegamos a nada. Pero detrás había algo diferente. Con el mecanismo tradicional no podíamos llegar a mucho. Había una enseñanza y había una lección. Teníamos el video de un señor que explicaba el milagro japonés. Seguro todos saben a quién me refiero. Miguel Ángel Cornejo estaba explicando el milagro japonés. Y ese día, o esos 3 días que nos juntamos, vimos el video no sé si 4, 5, 6 veces. Y desde allí lo habremos visto 200 veces. Entonces, la solución no estaba en el FODA, la solución no estaba en la educación que recibimos en la Escuela Pública de San Miguel, ni de Ayacucho, y ni en las universidades, ni siquiera en el posgrado. La solución estaba en un pequeño video y en un pequeño libro del presidente de Daiwo. El presidente de Daiwo escribe un libro a los jóvenes japoneses. ¿Cuál es el título del libro? El mundo es tuyo, tienes que tomarlo. Jóvenes peruanos, les digo, el mundo es suyo, tienen que tomarlo. Esa fue la lección que cambió nuestra vida. Esa fue la lección que cambió nuestra historia. Ese día decidimos convertirnos en un empresario modelo japonés o un empresario modelo coreano. Y si podemos aprender aquí, aprendámoslo. Pero si tenemos que aprender de alguien de fuera, aprendámoslo también, porque el conocimiento es público. Y ahora, gracias al Internet, el conocimiento es universal. Aquel día cambiamos nuestra imagen de empresario tradicional y dijimos, si Japón pudo transformarse, ¿por qué nosotros no podemos transformarnos? Dijimos, si Daiwo, habiendo vendido periódicos para ayudar a su madre a sostener su hogar, lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos? Aquel día, cuando estamos haciendo un plan de inversión de $20,000 para lanzar la planta de Bagua, ese día dijimos, en 10 años queremos estar dentro de las 20 mejores empresas del país. Y no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a lograr. Ese es el inicio de la transformación. Todo empieza en quién quieres convertirte. Nosotros no lo sabíamos, pero después de este proceso, yo ya llevo 7 años estudiando qué nos pasó a nosotros. Tuvimos mucha suerte, somos demasiado inteligentes, o no sé pues, pero yo llevo 7 años tratando de buscar esta ecuación. Yo quisiera compartir algunos hallazgos que tengo por allí, pero creo que es una ecuación que se puede hacer, que todos lo podemos hacer. No es que es demasiada suerte para unos, y eso es lo que hoy día quisiera compartir con ustedes. Ocurrido esto, es que cambia hasta tu propia naturaleza. Ocurrido esto, es que cambia hasta tu propio ADN.
Después de aquel proceso, nosotros tardamos 10 años al interior de provincias y llegamos a Lima recién el año 97. El año 97 llegamos en pleno proceso del Niño, que no lo sabíamos, que fue una catástrofe para nosotros, fue un calor que nos hizo vender lo que no teníamos. La primera planta de Lima instalamos con una inversión de $150,000, $30,000 para el terreno, 3,000 metros de terreno, $70,000 para la construcción de una pequeña nave, y los otros, la diferencia en maquinaria importada de Estados Unidos, maquinaria de embotelladoras transnacionales de Estados Unidos importadas y traídas al país. Con esa pequeña inversión empezamos la planta de Lima. Y desde ese día, pues trabajamos 24 horas incesantemente, y sábados y domingos, y a veces muchos años nuevos y a veces hasta navidades. Ese es el proceso, pero de ahí viene la fuerza, la energía, la garra para realmente soñar por algo que tú crees. El proceso continuó, llegamos a Lima el 97, el año 99, y ya estábamos saliendo del país. Nosotros todavía, no sé si estábamos preparados o no, pero el año 99 estábamos saliendo del país. Dos de los hermanos fuimos a visitar Indonesia, Tailandia, la India, visitamos la China, Malasia, visitamos México, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, porque no se trata de que tú vayas al país más cercano, se trata de dónde puede estar mejor la oportunidad. El año 99, finalmente nos dimos cuenta que la mayor oportunidad no estaba tan lejos como creíamos nosotros, pero sí queríamos ver el bosque. La oportunidad más grande estaba aquí muy cerca y era Venezuela. Entonces, hicimos las inversiones, fue nuestro primer país fuera del Perú, y nos instalamos en una ciudad industrial de Venezuela, en la ciudad de Valencia. Valencia, la inversión estaría alrededor de $800,000, más muchos sueños y muchas deudas también. Pero Valencia, encontramos una oportunidad, un local muy grande que estaba vacío. Propusimos a la persona, decir, mira, yo te doy el 15% del valor y el resto te lo voy a pagar en 4 años. Si no te pago, tú te quedas con todo lo que te he pagado. Porque nosotros no tenemos capacidad de crédito en ese momento. Nuestro único crédito era lo que podíamos hacer. El señor accedió con un 15% del valor, nos hicimos cargo y lo pagamos no en 4 años, lo pagamos en 2 años, porque la inversión se pagó muy rápidamente. Pero ese es nuestro primer paso fuera del país. Y justamente hoy día quiero también darle un pequeño espacio a la internacionalización. Creo que es el espacio que también muchos peruanos tenemos en manos y tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacerlo. Pues salió Venezuela, generó recursos muy importantes Venezuela, teníamos una ecuación de precios y costos muy buena, y realmente Venezuela se convirtió mucho más rentable que el Perú en su momento. Aquellos fondos invertimos en México y la historia ya continúa. No quisiera detallar paso a paso, pero fue el concepto de si otros pueden internacionalizarse, nosotros también podemos hacerlo. Porque en aquel momento era como que viene la globalización y nos va a comer a todos. La oportunidad es para todos. La vía es de doble tráfico. Nos pueden internacionalizar o podemos nosotros internacionalizar. Entonces, ese es el proceso de Venezuela. Y quisiera yo ir un poquito a la profundidad. ¿Qué pasa con nosotros
como personas, como individuos, porque eso se trata de nosotros, de los individuos. Y yo quisiera compartir con ustedes una pequeña metáfora muy corta. Un día, un incendio en un circo muy grande, aparecieron 5 elefantes muertos. Al final la gente se preguntaba y decía, ¿por qué aquellos elefantes tan grandes y tan fuertes no pudieron escapar del incendio? Y es que a los elefantes, desde que están muy pequeños, muy pequeñitos, les amarran de la pata a una estaca. Les amarran con una estaca y el elefante jala y jala y jala, y finalmente el elefante queda convencido que su límite de acción es el largo de la cadena. Y a nosotros los humanos nos pasa lo mismo. A nosotros los humanos nos pasa lo mismo. Nuestra sociedad, nuestra comunidad nos pone los límites de lo que es posible y de lo que no es posible. Entonces nosotros tenemos grabados en nuestra imagen, en nuestra autoimagen, tenemos grabado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y justamente nuestra mayor limitación está dentro de nosotros mismos. Y no es tu mente consciente, en realidad es tu mente inconsciente la que te tiene atrapado. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, porque para nosotros es lo normal que sea así. Justamente detrás de este concepto, el señor Maxwell Maltz hace un estudio y quisiera sustentarlo brevemente porque creo que el concepto viene allí. Maxwell Maltz se da cuenta, él era un cirujano plástico, él arreglaba la parte física de las personas, pero él se dio cuenta que algunas personas, cuando cambiaban su imagen física, no solamente cambiaba su imagen física, se transformaban en otra persona. Entonces a él le llamó mucho la curiosidad, ¿por qué esa transformación tan grande? Y él destaca un término que le llama autoimagen. La autoimagen es que nosotros somos como un vaso vacío absolutamente, y en función de lo que nos dicen papá, mamá, la sociedad, la comunidad, nuestros profesores, nuestros amigos, en función de eso, nosotros formamos una autoimagen. Esa autoimagen es la que determina tu destino al final. Entonces, nuestra autoimagen, ¿cómo es? Es muy parecido a nuestro entorno más cercano. Nuestra autoimagen es muy parecida a tus parientes, tíos, abuelos, etc. Entonces, ¿dónde está la llave de oro? La llave de oro está justamente en que esa autoimagen se puede cambiar. Y nosotros no somos conscientes, porque la mente que nosotros conocemos es apenas el 5%. La mente consciente que conocemos es el 5%, porque el 95% es la mente inconsciente. Y esa acepta las cosas como absolutas, y esa es la que determina lo que hacemos, lo que no hacemos. Y creo que el concepto detrás de la autoimagen es la que nos limita, y todos estamos en la posibilidad de cambiarlo. Es como la computadora, que la recibimos nuevecita, pero ¿quién alimenta el software de esa computadora? Nuestros papás, y con errores y sin errores, nuestros maestros con errores, sin errores, nuestros amigos, o nos ayudan o nos dicen tal vez tú no sirves para nada. Tú no vas a poder cargar con tal cosa. Entonces, esa autoimagen es la que finalmente determina nuestro destino. Y ese está en la mente inconsciente y nosotros no somos capaces de verlo porque lo da por hecho y lo da por absoluto. Este señor, en este libro, exhibe un concepto que se llama la psicocibernética. ¿A qué le llama la psicocibernética? La psicocibernética es lo que es, por ejemplo, un termostato. Estamos en esta habitación, aunque el clima afuera está en 24 grados, no sé si aquí está en 18. Pero si se calibra en 18, automáticamente
automáticamente, si se excede, se prende el sistema y regula el clima siempre en 18. Si se bajara, ocurre lo mismo, regula y ajusta el sistema a 18. Algo parecido es el sistema que tienen los aviones. Un avión sale hoy día de Lima, del aeropuerto de Lima, y si su destino es París, ese avión va a destino a París. Entonces, nuestro sistema humano, así como los aviones, si va en la línea y se desvía, vuelve a corregir el rumbo y el destino es París y llega a París. El piloto se puede parar, puede ir a conversar con nosotros, pero como el sistema psicocibernético lo lleva, más bien a ellos el sistema cibernético lo lleva a París, ese avión, cada desviación es corregida y llevada a su destino. En los humanos nos ocurre lo mismo, y es un concepto que deberíamos saberlo todos. Nos ocurre lo mismo porque, si se dan cuenta, alguien se saca la lotería, consigue mucho dinero, pero va a pasar poco o mucho tiempo, pero al final siempre va a llegar a lo que era su autoimagen. Ocurre lo siguiente, como el caso de Steve Jobs. Steve Jobs tenía una imagen de X, y aunque creció, y aunque fue propiamente despedido de la propia empresa que él había creado, su autoimagen volvió a reenganchar en aquello que él pensaba que tenía que ser. Entonces, nuestra autoimagen realmente es nuestro destino, y creo que es algo que nos deberían enseñar en el colegio, en las universidades, y debería ser una información común. Los padres cometemos muchos errores con nuestros hijos en la forma de educarlos. Los maestros cometemos muchos errores en educar a los jóvenes. La prensa, a veces también cometemos errores, pero no es un tema de voluntad, es que no lo sabemos, y todo eso influye mucho, influye mucho. Bueno, esta es la parte central, creo que, del concepto. Ahora vayamos a la empresa, porque si no, nos gana el tiempo. Número 1, el tema de internacionalización. Nuestro país querido, Perú, 27 millones de habitantes. Hoy la Tierra tiene 7.000 millones de habitantes. Somos el 0.38% de la población. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos nosotros de hacer empresa aquí? Hay mucha oportunidad porque todo está por hacer, todo está por crear, pero también hay oportunidades afuera que tal vez la estamos dejando pasar. Entonces, creo que es obvio que si Perú queremos ser el milagro peruano, no solamente tenemos que ver para adentro, tenemos que también verlo para afuera. El resto de los países, después de México, viene Centroamérica, pues viene Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, y fueron temas que finalmente se fueron dando. El siguiente proyecto, creo, bastante atrevido, fue Tailandia, porque es otra religión, es otro idioma, es otra cultura, es otro sistema, es otro paradigma. Nosotros teníamos algo con el Asia, especialmente con Tailandia, y que sabemos nosotros que la mayor parte de la población realmente está radicada en el Asia. Y si nosotros no aprendemos a hacer negocios en el Asia, pues vamos a perder esa enorme cantidad de oportunidades. Entonces, nuestro primer piloto fue Tailandia. Tailandia al principio no caminaba bien porque pusimos botellas familiares y allá el consumo era en botellas personales, pero se hicieron los ajustes. Mi hermano Álvaro tuvo que viajar para ajustar los detalles, pero una vez que ecualizaron el formato del sistema, finalmente Tailandia se convirtió en un momento en el modelo de gestión de negocio para nosotros. El país de Tailandia se convirtió el más eficiente en costos, en gastos, inclusive en rentabilidad, cosa que era improbable pensarlo al principio. Entonces, a veces alguna dificultad pues se convierte en fortaleza en medida que la venzas. El tema del crecimiento. Nosotros tardamos, como les decía, 10 años para llegar a Lima. Nosotros llegamos a Lima el año 97
El año 97 es la primera columna de la izquierda. Nosotros vendíamos aproximadamente 35 millones de litros en el país, cuando el consumo de nuestro país en aquel momento era aproximadamente 385 millones de litros. Esa fue la escalera. Gracias a todo esto, gracias a Dios y gracias a todo, hoy día estamos vendiendo cada día 13 millones de litros diarios. Producimos, empaquetamos, embotellamos, cargamos, transportamos, cobramos, pero hoy día, esta mañana y hasta las 6 de la tarde, se tiene que procesar 13 millones de litros diarios. Es a lo que hemos llegado en comparación de lo que nosotros hubiéramos podido lograr en Ayacucho si nos quedábamos en Ayacucho. Esos 3.800 millones de litros que vendemos es 10 veces el consumo total del Perú, de todas las marcas, cuando ingresamos a Lima el año 97. Acuérdense que el mercado del Perú era 385 millones. Hoy día vendemos 10 veces ese mercado total de todas las marcas, incluidas rojos, azules, amarillos, verdes y todas las marcas de nuestro país. Entonces, la oportunidad de salir afuera es una gran oportunidad y creo que tenemos que estar y tenemos que prepararnos para hacerlo. Pero todo empieza por uno mismo. Siguientes procesos. En este proceso creo que estamos nosotros aprendiendo. Les decía, nosotros salimos de la agricultura, nosotros no éramos un experto de la industria. Hemos aprendido mucho, nos hemos equivocado mucho, pero creo que cada vez vamos ajustando nuestra estrategia, nuestro sistema de trabajo. Yo quisiera compartir con ustedes este triángulo que es muy importante, no solamente para nosotros, creo que es muy importante para todos ustedes. La primera etapa viene con el liderazgo en costos. Nosotros entramos por esta variable, la del liderazgo en costos, así como lo hizo también, por ejemplo, en su momento Toyota, así como lo hizo también en su momento, por ejemplo, Nissan, las empresas japonesas. Si se acuerdan los años 60, algunos se van a acordar, pero los jóvenes, los años 60, un Toyota, un Nissan, no era ni Nissan, era Datsun. Era un vehículo económico, el más económico que podías encontrar, digamos, en la industria, pero poco a poco, en función de eso, ellos fueron creciendo. La siguiente etapa, después del liderazgo en costo, es la distribución. Y la distribución es servir a más gente. Mientras sirvas a más gente, vas a tener más éxito o vas a tener más posibilidades. Se trata de servir a más gente. Podemos llamarle distribución, podemos llamarle cobertura. Entonces, especialmente, por ejemplo, nuestra agroindustria. A veces la primera etapa es que somos líderes en costos, pero generamos sistemas de venta a través de terceros. En el tiempo tenemos que aprender a generar sistemas de distribución en Europa, en Estados Unidos, en el Asia. Porque si no, ¿qué ocurre? Viene alguna otra empresa que le hace más económico y nosotros perdemos absolutamente todo lo avanzado. Entonces, construir sistemas de distribución creo que es algo muy necesario para todas las empresas. Y la tercera variable es que también tenemos que, en ese proceso, construir marcas. Mucha gente se pregunta y dice, ¿cuál es lo primero, lo segundo o lo tercero? ¿Es primero el huevo o la gallina? Yo creo que es un sistema que se tiene que ir alimentando. No podemos decir primero esto, después lo segundo, lo tercero, pero sí no podemos quedarnos solamente en la primera etapa, que es el tema del liderazgo en costos. Detrás de esto, creo que estamos construyendo marcas importantes como Cielo, Esporate, Pulp, y estamos siguiendo el mismo paso que siguió Toyota, que siguió Nissan, pues y en un tiempo
nos gustaría ser una marca líder también en el mundo, con alguna de nuestras marcas. Algunos conceptos generales para compartir. Número 1, tenemos el coraje, atreverse. Los invito a que nos atrevamos. Otro concepto muy importante creo que es la confianza. Y la confianza se gana paso a paso, se gana día a día, pero lo puedes perder en un solo segundo. Creo que generar confianza con tus proveedores, crédito de un día, 2 días, una semana, posteriormente se puede generar créditos de 5 años, 7 años, donde tú puedes pagar tu maquinaria realmente en función de la confianza generada. Siguiente concepto, creo que muy importante también, es el siguiente, es el camino. Nosotros estamos acostumbrados a líneas rectas. Sale aquí y llega allí. El tema es que el camino no es una línea recta. Dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos que ser nosotros como el río. Tenemos que ser nosotros flexibles como el agua. Y dentro de ese proceso, lo importante es saber qué quieres ser, saber en quién quieres convertirte. Y ese proceso tendrá una ecuación de aprendizaje y habrá ocasión de desaprendizaje. Es una ecuación que a veces crees que avanzas a la derecha, a veces crees que avanzas a la izquierda, pero si sabes dónde quieres llegar, vas a llegar. Cuando el río se tropieza con una montaña, el río no lucha con la montaña, el río fluye, va su cauce tomando por donde hay menos resistencia. Tenemos que hacer nosotros lo mismo. No tenemos que estar compitiendo, tenemos que estar fluyendo donde se vayan presentando las oportunidades. No nos centremos en la competencia. El río no compite con el cerro para ver si lo puede derribar o no. El río fluye por donde vienen mejor las oportunidades, por donde el nivel está más bajo. Siguiente tema de educación. No sé cómo estoy con tiempos, me gustaría ver, entonces vamos avanzando. En el tema de educación, creo que hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Y es lo siguiente, me he dado cuenta, todos nos damos cuenta, pero a veces no terminamos de verlo. La labor más importante de las empresas es las ventas. Empresa que no vende, no hay administración, no hay absolutamente nada. Y quiero compartir con ustedes esta visión, es que tenemos que reivindicar la labor del vendedor. Tenemos que nosotros reivindicar la labor de ventas. Ninguna universidad enseña ventas, ningún colegio enseña ventas. Pero lo más importante, que toda la vida, o estamos vendiendo nuestros servicios, o estamos comprando servicios, especialmente las señoras, siempre están comprando. Pero ¿cuándo nos han enseñado a comprar? No nos enseñan en ningún lugar. Lo que hacemos todos los días no nos lo enseñan. ¿Y a qué quiero ir con esto? Quiero ir a lo siguiente. Por ejemplo, voy a hablar del sistema médico, los médicos. Los médicos se preparan 9 años en la universidad. Yo decía, no, es demasiado tiempo, yo no puedo estar 9 años en la universidad. Y yo felicito a todos los médicos que tienen esa pasión por la medicina. Pero les enseñan todas las materias, pero no les enseñan a vender. No les enseñan a vender servicios médicos. Nuestra salud sería mucho mejor si el médico, además de todas sus materias, tiene unos cursos adicionales de ventas médicas o especialidades médicas. Tendríamos médicos con muchos consultorios, resolvemos las dos cosas. No estar vendiendo su servicio por 1.000, 2.000, 3.000 soles. Podrían generar muchos más ingresos y resolvemos el tema de la salud, que también es otro problema. Lo mismo ocurre con los ingenieros civiles. Si les enseñamos a vender, van a construir muchas casas, viviendas.
les damos solamente la ecuación del conocimiento, no les estamos enseñando realmente a vender. Y el mensaje, si aprendes a vender, puedes ser más libre. No hay una facultad que enseñe lo más importante que necesitan las empresas. Y este cuadro justamente explica esto, cómo es nuestro sistema de cambio, cómo ocurre el sistema de cambio. Y quisiera que nos enfoquemos básicamente en el primer nivel que dice entorno, conductas, capacidades. Nuestra educación actual llega hasta capacidades. Nos enseñan cómo hacer mejor X, Y, Z. Pero nuestra educación tiene la siguiente deuda. Nuestra educación tiene la deuda de que no vamos nosotros a las creencias que hemos hablado como los elefantes. Nosotros no nos enseñan el tema de la identidad, esa autoimagen que puede cambiar tu vida. Lo más importante no nos está enseñando ni la escuela ni la universidad. Me gustaría, pues, compartir, inclusive participar, para crear un nuevo sistema que vaya hasta lo más alto del nivel del cambio. Si no cambiamos el sistema desde lo más alto, no podemos cambiar para abajo. Todo lo que cambias va, por ejemplo, lo siguiente, capacidades. La capacidad me transforma mis conductas, me transforma el entorno. Pero las capacidades no me transforman las creencias ni la identidad. Entonces, dentro de ese contexto, creo que sí necesitamos ir hasta lo más alto del cambio, y lo más alto de la educación debería ir hasta la identidad. Creo que ese es un gran reto. Después tenemos el conocimiento especializado. Creo que tenemos que aprender de quiénes, de nuestros proveedores, tenemos que aprender de nuestros clientes, tenemos que aprender de nuestros competidores también. No tenemos que verlos como rivales, tenemos que aprender de todos. Y creo que este es un proceso. Para un poquito ajustar, tenemos algunos conceptos. Número 1, la oportunidad. El mercado de jugos de nuestro país era digamos, hasta el momento que lanzamos un producto que se llama Pulp. El mercado estaba alrededor de los 30.000 millones de litros. ¿Qué ocurre el día que sale Pulp al mercado y sale Cifruta al mercado? El mercado peruano, que era de 30 millones de litros, hoy día es de aproximadamente 350 millones de litros. ¿Cómo podemos esperar que un mercado crezca tanto en tan poco tiempo? Tenemos que ver los mercados como lo que puede ser, no tenemos que verlo como lo que hoy día es. Otro ejemplo muy claro es el agua. Cuando nosotros entramos a la industria del agua, el país, me refiero al Perú, no estoy hablando de nosotros, me refiero al Perú. Nuestro país, el Perú, consumía 6 millones de litros de agua embotellada. Hablo de agua embotellada en botella. Hoy día, ¿cómo ha cambiado esto? Esos 6 millones de litros se ha convertido en 550 millones de litros. Ha crecido 91 veces el mercado del agua. ¿Eso cuánto es? 9.000%. ¿Cómo podemos pensar que un país que se dice subdesarrollado pueda crecer tanto? Es que a veces las oportunidades no las estamos viendo. Y lo que hacemos nosotros es justamente capitalizar esas oportunidades de lo que va a ser, no de lo que es hoy día. Este es un pequeño ejemplo de restaurantes extranjeros en Estados Unidos. Y lo traje porque creo que nuestra cocina peruana es un modelo a seguir, es un ejemplo a seguir. Lo traje esto justamente por eso. En Estados Unidos hay 51.000 restaurantes chinos, hay 50.000 restaurantes italianos y hay 45.000 restaurantes mexicanos. ¿Y cuántos restaurantes peruanos hay? Ahí tienen la cifra.
367. Veámoslo lo que puede ser, cuánta oportunidad podría generar para muchos peruanos que nos nivelemos por lo menos en algo en ese mercado americano, y ni hablar del mercado total del mundo. Y el tema, para avanzar, creo que es el siguiente. Una vez que tienes tu imagen, la ecuación es el modelaje. Tú no inventes, no te compliques tanto la vida. Hay gente que ya lo hizo. Entonces, primero aprende quién lo hizo, sigue quién lo hizo. Y en este momento vamos a hablar del modelaje. ¿Qué es el modelaje? Primer punto, ahí tenemos Japón. Japón es un país que empezó a modelar la industria automotriz americana, la industria motocicletas de Alemania. Entonces Japón, de hace el año más o menos 50, un per cápita parecido al nuestro, hoy día tiene, no veo bien el número, pero creo que son $47,000 per cápita de Japón. ¿Qué ocurre? Su vecino cercano se dio cuenta que Japón le iba muy bien. Entonces su vecino cercano, en este caso Taiwán y en este caso Corea del Norte, dijo: ¿qué está haciendo Japón? Japón está modelando a la industria americana. Nosotros hagamos lo mismo. La ecuación no hay que inventarla, la ecuación ya está hecha. Entonces, ¿qué hizo Corea? Corea empezó a imitar a la industria japonesa. Entonces tenemos hoy un gran Samsung imitando a Sony. Y dentro de ese proceso, creo que también Corea del Norte se transforma. Y después, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que el gobierno chino se da cuenta que todos sus vecinos están muy bien. Y nosotros, aunque somos el país más poblado del mundo, todavía no hemos hecho el cambio. Entonces el gobierno chino dice: nosotros también. Y ese día empieza el milagro chino. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que hoy día a los peruanos nos toca? Les pregunto a ustedes, ¿nosotros queremos también o nos vamos a quedar atrás? Bueno, por tema de tiempo quisiera pasar un poco, creo que algunas láminas, y vamos a ir cerrando. El compromiso social, tenemos que acordarnos que fuimos terneros. Nosotros nacimos desde muy abajo, hemos logrado muchas cosas, y yo sí quisiera reconocer a mis padres por la Fundación Eduardo Mirta Ñaños, que están compartiendo este mensaje, y quisiera ese aplauso para mis padres. Ese aplauso para mis padres, que a pesar de sus años, ellos siguen trabajando. Han traído al señor Miguel Ángel Cornejo 20 presentaciones en todas las ciudades principales del Perú, el Estadio Nacional, 35,000 personas. Creo que es un mensaje que tenemos que compartir. No nos podemos quedar con la receta guardada bajo el brazo. Creo que tenemos que enseñarnos a cómo podemos hacerlo. Y justamente por eso yo acepté la invitación de Ricardo, y por esa razón, y gracias a la Fundación Eduardo Mirta Ñaños, yo estoy aquí presente. Este concepto lo hemos visto, voy a pasarlo. El tema que sí quisiera ver es la pasión. Yo quisiera ver con una pregunta: ¿la pasión se nace o se hace? Quisiera que levante la mano las personas que creen que se nace. Las personas que creen que se hace. Estamos de acuerdo. Se nace también y se hace también. La pasión es la energía, es esa fuerza que nace desde el corazón. Cuando tú quieres algo, no es un tema que se enseña. Eso no se da en las clases. La pasión es eso que te inspira, es eso que te motiva, es eso que te mueve. Y aunque salga una montaña, tú dices: voy a pasar por un costado. Eso es lo que nos mueve.
Y uno se transforma realmente cuando tienes aquel sueño, cuando tienes aquella ilusión. Entonces, la ecuación, ya vamos terminando, es muy simple. Tú eres aquella persona, la foto que está ahí abajo. ¿En quién te vas a convertir? Dependiendo en quién te vas a convertir, vas a recibir a cambio esa pasión. Cuanto más grande tu sueño, más grande tu pasión. Si tu sueño pequeñito, poquita pasión. Si dices, me quedo tal como estoy, no vas a recibir nada de pasión. Esa es la solución y esa es la consecuencia. Para finalizar, de una vez, quisiera yo terminar diciéndoles, otro mundo es posible para ti, otro mundo es posible para tu empresa y otro mundo es posible para nuestro país. Muchas gracias.